Bueno, hoy tenemos nuestra última sesión. Tendremos las dos últimas exposiciones. Coincido con Américo en que supongo que la gente estará muy contenta de que esta sea la última sesión, porque va a significar que se van a ver libres de mí en unas horas y comprendo perfectamente esa situación. Bueno, vamos a abordar, les voy a contar la estructura del último bloque de la sesión de esta noche. Vamos a tener dos exposiciones como la de ayer. La primera va a estar dedicada a la teología feminista y la segunda a la queer theology, y van a ser algo más breves, sobre todo la primera, para que tengan ustedes tiempo de hacer preguntas al final. Es decir, yo no tengo la costumbre de responder preguntas fuera del tiempo de preguntas, fundamentalmente porque me parece que es una pérdida para aquellos que no tienen posibilidad de escuchar ni la pregunta ni la respuesta. Y ayer, que a mí me parecía normal porque fue una sesión muy cargada, que no hubiera preguntas al final, luego se me acercó gente para decirme tengo dos preguntas, tengo una pregunta, y les remití al día de hoy para que las hagan. Es decir, no tiene ningún sentido que me hagan una pregunta en privado, salvo que sea un problema privado, porque la finalidad de las preguntas es que puedan surgir cuestiones que yo no he abordado o que no han quedado claras, y que al formular ustedes esas preguntas pues puedan ser de beneficio para el conjunto de los estudiantes. De modo que, insisto, tendremos la primera exposición, que es algo más breve, dedicada a la teología feminista. Vamos a tener después un descanso de 5 minutos, tendremos la segunda exposición, que es más larga, sobre la queer theology, y luego espero que tengamos bastante tiempo para preguntas y que puedan formular las preguntas que les parezcan oportunas. Yo he titulado esta última sección como De acuerdo al mundo. Y la razón de que se titule De acuerdo al mundo y hoy hablemos de la teología feminista y de la teología queer es porque fundamentalmente hablamos de corrientes teológicas que simplemente intentan inyectar dentro del cristianismo lo que son corrientes surgidas fuera del cristianismo y en muchos casos hostiles al cristianismo. Esto no es un fenómeno nuevo en la historia, es decir, cuando en un momento determinado, en plena Edad Media, un fraile dominico que se llamaba Tomás de Aquino decidió tragarse la filosofía de Aristóteles, en fin, filtrándola a través del pensamiento católico, pero tragándose la filosofía de Aristóteles, pues en buena medida eso no era utilizar algo neutro. Aristóteles, a fin de cuentas, era un pagano, tenía ideas muy peculiares y Tomás de Aquino las copió. Y entonces la consideración pésima de la mujer que tenía el griego Aristóteles está filtrada dentro de la teología de Tomás de Aquino. La idea de que la esclavitud en el fondo no es tan buena, no es tan mala. Aristóteles pensaba que incluso había pueblos enteros cuya finalidad era ser esclavos. Pues esto quedó también absorbido dentro de esa lectura católica del aristotelismo que hizo Tomás de Aquino. Ha pasado en otras épocas de la historia. Cuando estuvimos viendo hace 2 noches la teología de la liberación reconoce que es marxista y además hace un paralelo con la escolástica de Tomás de Aquino y la aceptación de la filosofía de Aristóteles. Es más, ellos dicen, igual que Tomás de Aquino absorbió dentro del catolicismo la filosofía de Aristóteles, nosotros absorbemos el marxismo. De modo que esto no es nuevo. Lo que sucede que en algunos casos esa absorción de una forma, de una cosmovisión que no es cristiana, pues en un momento determinado se ha convertido en la teología predominante durante siglos, como pasó con Tomás de Aquino dentro de la Iglesia Católica. En otros casos ese encaje ha sido más difícil, como la teología de la liberación, y en otros casos es simplemente un intento de subvertir, de cambiar desde dentro lo que puede ser una cosmovisión cristiana. La teología feminista, y esto es bastante interesante, no es un movimiento que se reduzca al cristianismo. Posiblemente habría que decir que donde ha sido y es más activa, más agresiva y más militante es dentro del cristianismo. Pero hay fenómenos de teología feminista
en el budismo, en el judaísmo, en el islam y en el New Thought. De hecho, tiene bastante lógica lo del New Thought, porque hablamos de él como una forma de pensamiento fundamentalmente de carácter ocultista. Ayer hablamos de ello porque tiene una enorme importancia en el nacimiento del movimiento de fe. Hay una serie de circunstancias que son enormemente importantes dentro de esa teología feminista. Teóricamente, la teología feminista tendría 4 objetivos, que en sí los 4 objetivos no me parecen necesariamente negativos, el desarrollo posterior es otra cuestión. El primer objetivo sería ampliar el papel de las mujeres entre las autoridades religiosas. Objetivo, insisto, que en sí no me parece mal, cuestión aparte es lo que eso ha significado después en la práctica. El segundo objetivo implicaría interpretar de nuevo toda la visión de Dios de manera masculina. Aquí pisamos un terreno más resbaladizo, pero hablaré después de ello. En tercer lugar, la finalidad de la teología feminista sería determinar el papel de la mujer en relación con el trabajo y con la maternidad. De nuevo es algo que no me parece mal, pero la manera en que esto se ha implementado ya es otro cantar. Y por último, el último objetivo sería estudiar el papel de las mujeres en los textos religiosos. En conjunto, los 4 objetivos de la teología feminista, insisto, bueno, me parecen hasta relativamente neutros, incluso según el enfoque podrían ser positivos, pero lo cierto es que luego la teología feminista no ha sido tan positiva. Primero, porque la teología feminista insiste mucho en cómo hacemos la teología y, por regla general, la manera en que se supone que hacemos teología es a través de la experiencia personal. Los que me han oído en distintas ocasiones desde la semana pasada saben que yo siento una cierta desconfianza hacia la experiencia personal. Yo no niego la experiencia personal, creo que la experiencia personal es importante, creo que además es la base del testimonio, pero lo que no creo es que podamos determinar la verdad sobre la base de la experiencia personal. Si la base de la verdad fuera la experiencia personal, pues tendríamos que creer en el Corán, al mismo tiempo que tendríamos que creer en aquellas personas que creen que han visto a la Virgen, y tendríamos que creer muchas otras cosas que son contradictorias entre sí. Es decir, la experiencia personal tiene un valor, pero la experiencia personal siempre tiene que ser contrastada, tiene que ser puesta contra la luz de algo que sea objetivo y que efectivamente sepamos que es real. Y en este sentido es curioso como, por ejemplo, en alguna denominación evangélica hace muchos siglos, en los cuáqueros que surgieron en el siglo XVII y que insistían mucho en la experiencia personal y en la luz interior. Sin embargo, los primeros autores cuáqueros también insistían en que esa luz interior y esa experiencia personal no podía contradecirse con la Biblia. Mientras los cuáqueros se mantuvieron en esa línea, fueron la denominación evangélica de crecimiento más extraordinario de toda la historia del cristianismo. En el momento en que abandonaron esa línea y la experiencia personal estuvo por encima de la Biblia, entraron en un proceso de decadencia al que han llegado en el siglo XXI, pues ya con una parte de los cuáqueros que ni siquiera piensan que sean cristianos ni falta que les hace. Es decir, cualquier texto religioso de cualquier tradición religiosa les puede iluminar en su camino en la búsqueda de la luz, lo cual es complicado. De modo que el primer problema efectivamente serio de la teología feminista es el énfasis de manera predominante en la experiencia personal. El segundo, y esto podría ser ridículo, pero luego tiene consecuencias que son más graves, el segundo es la definición de Dios. Y por definición, la teología feminista considera que Dios no puede ser padre, por ejemplo, y que no podemos referirnos a Dios como Él, y que Dios no puede ser salvador. Es decir, Dios, y hay Biblias feministas igual que después han aparecido Biblias queer, Dios tiene que ser o padre-madre o tiene que convertirse en madre, lo cual
en fin, ya implica problemas serios, porque no estamos hablando de una cosa secundaria dentro de Dios. Y entonces la teología feminista insiste en que no se puede utilizar un lenguaje que le adjudique un género masculino a Dios, porque eso destroza nuestra visión de Dios. Tercero, y este es otro de los problemas que además realmente al final influye mucho en la teología feminista. La teología feminista insiste en que tenemos que estudiar sobre todo el papel de las mujeres en la historia de la religión. Yo personalmente no tengo nada en contra de estudiar el papel de las mujeres en la historia de la religión. Podría incluso aceptar que el papel de las mujeres no siempre ha merecido la atención que realmente merece. Y, en fin, para que vean hasta qué punto no tengo prejuicio en ese sentido, en estos momentos estoy en conversaciones para redactar los 400 artículos de una Biblia de estudio para mujeres. Y todos los artículos tienen que ver con personajes femeninos de la Biblia, etcétera, lo cual a mí en principio me parece muy bien. Pero me parece absurdo considerar que la teología tiene que basarse en uno de los dos sexos. Me da igual que sea masculino o que sea femenino. Claro, esto que en principio son los puntos de partida de la teología feminista, pues empieza a tener unas consecuencias que son consecuencias bastante indeseables. Por ejemplo, hay que mutilar la Biblia. Es decir, en la Biblia hay un exceso de peso masculino. Entonces, por ejemplo, Elizabeth Cady Stanton, vamos a ver. Publicó una edición de la Biblia que se llama Woman's Bible, es decir, la Biblia de la mujer, en la que con toda la tranquilidad del mundo se permitió quitar todos los pasajes que le parecía que no eran feministas. Con lo cual ya pueden ustedes imaginarse que pasajes donde se hable, por ejemplo, de que las esposas deben sujetarse a sus maridos, etcétera, etcétera, desaparecían. Por ejemplo, por sistema, o pasajes en los que no le gustaba lo que aparecía sobre las mujeres, y esto ya era más discutible, es decir, pues, ¿por qué la Biblia tiene que contar que Jefté sacrificó a su hija? Eso es indigno. Y por si alguien se lo toma como ejemplo, pues evidentemente este es otro pasaje que sacamos. Podemos quitar también, por ejemplo, la historia de Agar, porque a qué venía que en un momento determinado Abraham pues decidiera escuchar a Sara y tener un hijo con una esclava. Esto lo quitamos. Claro, como empiecen ustedes a quitar páginas de la Biblia según lo que les gusta o no les gusta, lo que les aburre o no les aburre, al final eso acaba convertido en un folleto. O sea, esto es claro. Y si alguna vez, aunque sea en plan de divertirse un rato, empiezan ustedes a ir en esa dirección, pues van a ver lo que les queda de la Biblia. Esto tiene como consecuencia que la configuración de la Biblia feminista y de la teología feminista es tremenda. Es decir, uno empieza criticando el pasado y hace desaparecer el pasado. El pasado es algo que, como decía Lincoln, de la historia, nos puede gustar más o menos, pero no podemos librarnos de él. Es decir, a ustedes les puede gustar más o menos que Pizarro llegara aquí hace siglos y sometiera con engaños y con astucia al rey de los incas y acabara con el imperio inca. Les puede resultar muy desagradable, pero no lo van a poder evitar. Es decir, ustedes no pueden regresar en el tiempo y conseguir que el Inca Atahualpa se imponga sobre los españoles. Y a mí me puede gustar muy poco que triunfaran los bolcheviques en 1917 en Rusia, pero no puedo cambiar el pasado. Es decir, me guste o no, fue así.
Y lo más que puedo intentar es extraer las lecciones del pasado. Por cierto, algo muy propio de la Biblia, donde continuamente hay referencias al pasado, para del pasado, que muchas veces no es agradable, aprender las lecciones. La teología feminista lo que decide es que empieza con una crítica del pasado y suprime el pasado. A mí el pasado no me va a imponer nada, ¿eh? Y si Sara llamaba Señor Abraham, peor para ella. O sea, yo de ahí no voy a sacar ninguna consecuencia positiva. Segundo, como en última instancia el pasado no me gusta, tengo que buscar alternativas, estén en la Biblia o fuera de la Biblia, que sostengan mis puntos de vista feministas. Y entonces esto significa que yo puedo mutilar la Biblia, pero puedo buscar en otras tradiciones espirituales algo que me parezca más interesante. Tercero, lo que aparece en la Biblia, lógicamente lo voy a revisar y voy a ver lo que queda del cristianismo de la Biblia que encaje. Y por supuesto, todo esto está absolutamente justificado sobre la base de mi experiencia. Yo no me siento bien con lo que aparece en la Biblia en relación con las mujeres. Hay alguna cosa que sí, por ejemplo, cuando Débora se convierte en la profetisa al frente del pueblo de Israel, eso me gusta. Que en un momento determinado María se quede embarazada porque sí, eso no me gusta. Es más, dentro de que la historia de María no me termina de gustar, pues hay alguna teóloga feminista, como Schiller Fiorenza, que sostiene que, por ejemplo, no es que María quedara encinta por obra del Espíritu Santo, sino que la violaron y entonces se quedó embarazada. Y ya en fin, alguien intentó decirle a José, oye, no te preocupes, María de todas formas lo que trae es algo que viene de Dios. Claro, cuando uno se acerca al texto bíblico y lo trata con tan poco respeto, y no me gustan muchas implicaciones del texto bíblico y lo voy a sustituir por aquello que me gusta más, y además si existe algún tipo de tradición espiritual que me resulta más agradable, voy a utilizar esa tradición espiritual para corregir un texto bíblico que muchas veces me desagrada, se llega a unas consecuencias tremendas. Por ejemplo, a la aceptación de la gran diosa. Y entonces la teología feminista, que en un primer momento supuestamente va a intentar releer lo que aparece en la Biblia para ver si la hemos leído mal, y la hemos leído además despreciando a las mujeres, de pronto llega a la conclusión de que eso de un Dios y un Dios que es Padre es inaceptable. Es mucho más aceptable la idea de una gran diosa o de una madre tierra o de una madre naturaleza que existe en otras culturas como la Inca, la Siria, la Babilonia o la India. Y efectivamente esto es muy común precisamente en obras de historiadoras feministas. Como de nuevo la sensación de la experiencia es algo que tiene muchísimo valor, pues claro, esto hace que algunas de las teólogas digan que se sientan mucho más cómodas orando a la diosa madre que orando al Dios Padre. No es la experiencia de la mayoría de las cristianas a lo largo de la historia, afortunadamente, pero sí de algunas feministas. Por ejemplo, uno de los ensayos de teología feminista que es más curioso es un ensayo de una teóloga que se llama Carol P. Christ, que escribió un libro que se llama Why Women Need the Goddess, es decir, ¿por qué las mujeres necesitan a la diosa? Y su conclusión es que efectivamente la idea de una diosa suprema es muchísimo más importante que la idea de un dios. Y de hecho luego ha desarrollado ese ensayo en una serie de obras, como por ejemplo una que se llama Tejiendo las visiones, nuevos patrones de espiritualidad feminista, etcétera, etcétera, donde ella sostiene que es que finalmente no nos engañemos. Ninguna mujer que sea feminista y que tenga la cabeza por encima de los hombros puede aceptar la idea de un Dios que efectivamente sea masculino. Como esto además está muy vinculado, y esto es muy importante, a el pensamiento del New Thought, del que hablamos ayer, ya les comentaba ayer que muchas de las formas de pensamiento del movimiento de fe en realidad no son nada más que el New Thought
con unos versículos espolvoreados por encima. En el caso de la teología feminista sucede igual, pero es que además en el caso de la teología feminista muchas de las pensadoras del New Thought eran mujeres, es decir, desde 1880 en adelante buena parte de los teólogos del New Thought han sido mujeres. No en el movimiento de fe, pero curiosamente el movimiento de fe tampoco anda muy escaso de líderes femeninos en ese sentido. Y esto no solamente se da en el cristianismo, sino que pasa a otras confesiones. Por ejemplo, es impresionante el peso de la teología feminista en el judaísmo. Es verdaderamente impresionante. Yo diría que incluso seguramente es más impresionante que en el cristianismo. Por ejemplo, en el año 1976, una teóloga judía que se llamaba Rita Gross, que entonces era judía, luego evolucionó hacia el paganismo, pero entonces era judía, publicó un artículo que se titulaba El lenguaje del Dios femenino en un contexto judío. Y empezaba señalando que lo primero que tenía que hacer la teología feminista era sacar al Dios masculino del lenguaje femenino. Es decir, yo no me siento cómoda en absoluto con la idea de un Dios al que se le llama a él. Además, en hebreo el tú es distinto según sea masculino o femenino. El tú masculino es atá, el tú femenino es at, y entonces yo no me encuentro a gusto llamándole a Dios atá. Esto ha llegado hasta tal punto que, por ejemplo, los judíos que utilizan un libro de oración, que es el libro que se utiliza habitualmente en las sinagogas, el Sidur, finalmente existe también un Sidur de carácter feminista, el Sidur Nashim, que sería el Sidur para mujeres, donde Dios aparece como un ser femenino. Y generalmente el argumento que se ha dado, esto se publicó en el año 76 por dos teólogas feministas judías, que eran Naomi Janowitz y Margaret Wenig, y insistían en el hecho de que efectivamente se sentían mucho mejor hablando con un Dios, describo, que tiene un cuerpo de mujer con útero y con pechos, de lo que se sentían dirigiéndose a un Dios que supuestamente era masculino. Quisiera aclarar que, por supuesto, en la Biblia en ningún momento se dice que Dios tenga sexo masculino o cuerpo masculino o cosa parecida. Pero en el caso de estas mujeres era bastante claro que se sentían más cómodas ante la idea de inclinarse ante un Dios con cuerpo de mujer, con útero y con pechos. Lo cual, dicho sea de paso, no es difícil ver que tiene mucho que ver con el paganismo del culto a las diosas. En el año 1990, Margaret Wenig, que era rabina en aquel entonces, escribió un artículo que además se ha republicado una y otra vez, que se titula Dios es una mujer y está haciéndose vieja. Lo cual, en fin, es para opinar sobre ello. Es realmente un libro que se reedita cada 2 por 3 y que, por supuesto, ha servido de base para predicaciones en sinagogas pues desde los años 90 hasta la actualidad. No todo el mundo dentro del judaísmo acepta esto. Por supuesto, para los judíos ortodoxos esto es una aberración. Para buena parte de los judíos reformados es relativamente aceptable, pero en el año 2015, es decir, en términos históricos hace un par de horas, el libro de los judíos reformados para los días sagrados ya incluyeron referencias a Dios como Padre amoroso y Madre compasiva. De hecho, en una de las oraciones judías más importantes, el Avinu Malkenu, que significa nuestro Padre, nuestro Rey, ya Dios aparece como Padre amoroso y Madre compasiva. De modo que en este sentido es algo que ha ido avanzando. Y esto llega hasta un extremo que no deja de ser bastante curioso, que es incluso el intentar explicar el Holocausto desde la perspectiva de una diosa.
Y, por ejemplo, en el año 2003, una de las teólogas feministas judías, que es Melissa Raphael, publicó un libro que se titulaba La cara femenina de Dios en Auschwitz, una teología judía feminista del Holocausto. De manera que esto va por aquí. ¿Qué ha pasado dentro del cristianismo? Me parecía importante contarles lo del judaísmo, pero ¿qué ha pasado dentro del cristianismo? Bueno, en términos generales, las teólogas feministas dentro del cristianismo, entendiendo como cristianismo, en fin, casi todo lo que se pueda entender por cristianismo, aunque no lo sea, han ido cada vez de mal en peor. Es decir, inicialmente la idea era ver si se podía estudiar el papel de la mujer y llegar a la conclusión de que posiblemente la mujer no ha sido especialmente estimada o justamente estimada dentro de las iglesias, para luego pasar hacia otra serie de batallas que son bastante definitorias. Por ejemplo, el derecho al aborto. Es decir, no hay ninguna teóloga feminista que no sea partidaria del aborto. Y además del aborto considerado como un derecho y el aborto definido dentro de la manipulación del lenguaje de la ideología de género como un derecho reproductivo. A mí esto me parece un sarcasmo y una burla, porque precisamente una acción que lo que acaba es con el fruto de la reproducción, a eso se le llama un derecho reproductivo, pues supongo que el homicidio seguramente debe ser un derecho vital, o sea, siguiendo la misma regla. Pero lo cierto es que una de las batallas seguidas en términos generales por todas las teólogas feministas es la defensa del aborto. Es la defensa de un lenguaje supuestamente no sexista, es decir, un lenguaje que no se va a expresar hacia Dios nunca en términos masculinos ni como padre, y es la búsqueda de otras tradiciones espirituales que finalmente complementen todo aquello que el cristianismo no tiene desde una perspectiva feminista. La evolución de estas teólogas merece que le dediquemos unos minutos, porque se van a dar ustedes cuenta de a dónde llevan ciertos puntos de partida. Una de ellas, que es una de las... no vamos a hablar de todas, pero sí de alguna de ellas. Una de ellas, que es una teóloga feminista importante, es Mary Daly. Mary Daly era originalmente católica, era una católica irlandesa, con lo cual uno puede entender que en medio de una sociedad católica y encima irlandesa, pues considerara que la mujer en el seno de la Iglesia no pintaba nada e intentara ver cómo se corregía ese error. Pero bueno, lo que sucedió es que al cabo de poco tiempo ella empezó, sobre mediados de los años 60, en torno a 1966, a ir por esa línea, y en 1971 ya había llegado a la conclusión de que el cristianismo era irredimible para las mujeres y que lo mejor que podían hacer era marcharse de la Iglesia. En el año 1971 ella pronuncia un discurso en la Capilla Memorial de Harvard que fue histórico, porque era la primera mujer que iba a predicar en la Capilla Memorial de Harvard. Y entonces ella aprovechó para hacer un llamamiento a todas las mujeres para que se fueran de la Iglesia, y los hombres decentes, si es que los había, también. Y cuando, después de acabar la predicación y hacer este llamamiento, ella salió como diciendo que ella era la primera que se iba, pues hubo varias que efectivamente la siguieron, lo cual fue el momento de ruptura. ¿Dónde está Mary Daly? En el paganismo. Es decir, finalmente ha encontrado a la diosa madre, que parece ser que le satisface mucho más que la Iglesia Católica. No sé por qué necesita el paganismo para adorar una diosa madre, porque en la Iglesia Católica ya tiene la mariolatría, y si se hubiera puesto a pensar, se hubiera dado cuenta de que no tenía que irse tan lejos. Pero bueno, Mary Daly se lo tomó muy en serio y efectivamente acabó en esa situación. Otro caso es el de Rosemary Ruder, que es otra teóloga feminista de origen católico. La verdad es que el catolicismo ha tenido un impacto devastador sobre las teólogas feministas, porque generalmente empiezan diciendo: en la Iglesia Católica no pintamos nada,
El Papa todo el mundo sabe que es un hombre, los cardenales son todos hombres, los sacerdotes son todos hombres, las monjas son mujeres, pero no se puede decir que tengan un papel de especial relevancia. En fin, algunas se dedican a la enseñanza o a hacer licores o algo así, pero no tienen mucho peso. Los laicos dentro de la Iglesia Católica, sean hombres o mujeres, por mucho que se diga y haya reuniones de laicos todos los años, no pintan mucho dentro del cuerpo eclesial, y yo creo que esto ha influido enormemente en esa visión de que, bueno, primeramente estamos buscando hacia dónde vamos y finalmente no solamente no llegamos a ningún sitio, sino que acabamos terminando en alguna forma de paganismo y de diosas madre, porque es lo único que nos va a garantizar que vamos a tener algún tipo de relevancia. Es otro caso de teóloga católica y es otro caso de teóloga que ha terminado mal, porque ¿dónde han terminado finalmente la mayoría de las teólogas feministas, en su mayor parte de origen católico? Luego han ido apareciendo algunas evangélicas, pero en general son de origen católico. La mayoría han terminado volviéndose a lo que se conoce convencionalmente como el movimiento de la diosa. Es decir, por cierto, movimiento de la diosa, tengo que decir que surgió con mucha fuerza en lo que algunos llaman la segunda ola del feminismo en los años 70. Es decir, tenemos una necesidad espiritual. Nuestra necesidad espiritual se mueve sobre todo sobre la base de la experiencia, y lo que nosotros hemos visto sobre la base de la experiencia es que una diosa nos viene mucho mejor que un dios. Quisiera decir que ni siquiera esto es el final del camino en muchos casos. En muchos casos la búsqueda de la diosa ha determinado que algunas lleguen a la conclusión de que ¿por qué una diosa y no varias diosas? Es decir, ya que vamos a llenar el cielo de nuevas divinidades, en vez de una sola diosa, pensemos en varias diosas. Y en la última parte del siglo pasado, del siglo XX, ese movimiento, que además es un movimiento muy claro, de buscar una divinidad femenina, porque me siento mucho mejor cuando me dirijo a una divinidad femenina, ha tenido, entre otras consecuencias, y es bien claro, el resurgir del paganismo o el neopaganismo en Estados Unidos y en algunos países de Europa. Es decir, finalmente yo paso de lo que dice la Biblia, o en el caso de las católicas de lo que dice mi tradición eclesial, hacia lo que me dice la experiencia y hacia lo que yo quiero que sea. La experiencia me dice que me siento mejor dirigiéndome a una diosa que a un dios. No hay manera de cambiar la iglesia en la que estoy. En el caso de la Iglesia Católica es obvio. No hay manera de cambiarla en la dirección en la que yo voy. Acabo efectivamente adorando a una diosa. Es más, si además soy rabina, pues cambio y altero el libro de oración judío, el Sidur, y finalmente en un momento determinado el ciclo se suele cerrar con la idea de volver a alguna religión pagana donde efectivamente las diosas eran muy importantes. Yo, por pura curiosidad, me he puesto a buscar los círculos de adoradores de dioses del paganismo que había cerca de donde yo vivo en Estados Unidos. Esto a ustedes les puede parecer una pérdida de tiempo, pero como yo pierdo el tiempo con estas cosas, yo soy así, no me lo tomo mal si piensan que es una pérdida de tiempo. En realidad es una manera de saber dónde está espiritualmente la gente de la ciudad en la que yo vivo, al menos en parte. Y primero me encontré que había varios círculos de adoradoras de diosas paganas. En algunos de los círculos de adoradoras de diosas paganas admitían a hombres, en otros me imagino que siendo hombre puede ser muy arriesgado que aparezcas por allí, porque dependía. Y aproximadamente el 80% de estos círculos ni siquiera era un paganismo puro, en el sentido de que estuvieran adorando a Artemisa o algo así, sino que lo combinaban generalmente con la brujería, con Wicca, que tiene sus propias brujas, o lo combinaban con otras tradiciones religiosas donde hubiera una diosa. Es decir, había un sincretismo feminista politeísta de diosas, y aparecían las horas en que se reunían, una vez al mes o todos los domingos, o lo que sucedía. No tengo la menor idea
Y así cuando se reúnen las brujas, al final son media docena de lesbianas o aparecen 200 mujeres, madres de familia, empleadas de supermercado y trabajadoras de bancos. No ignoro estos datos. Pero lo que sí era bastante claro era la extensión de una visión espiritual feminista que había terminado convirtiéndose en una forma de paganismo. Esto, y es algo que voy a incidir más en ello todavía en la segunda exposición, esto es algo lógico cuando al final, en lugar de ser el pueblo de Dios la sal y la luz que arroja luz sobre el mundo y que impide, como sal que conserva, que el mundo se corrompa y que el mundo se pudra, es finalmente el mundo el que marca la agenda al pueblo de Dios. Y si en un momento determinado, a partir de la segunda oleada del feminismo, porque la primera influyó relativamente poco y exigía cosas razonables, ¿no? Que las mujeres pudieran votar, que pudieran acceder al trabajo, que pudieran estudiar, es decir, todo era enormemente razonable. Pero sobre todo, a partir de la segunda oleada del feminismo, ahora estamos en la tercera, evidentemente, al final, eso es lo que termina marcando la agenda del mundo. No es que la Iglesia en un momento determinado se ponga a revisar si efectivamente el papel de las mujeres dentro de la Iglesia es el que señala la Biblia. Eso sería muy saludable y eso sería muy sano. Es que de pronto, dentro del mundo, igual que en un momento determinado el pensamiento marxista tiene un enorme peso o el pensamiento liberal tiene un enorme peso, el pueblo de Dios, por lo menos en sectores importantes, lejos de ofrecer luz y de ser un elemento que impide la corrupción y que impide el hecho de la putrefacción de la sociedad, acaba dejando que eso entre. Y como enseña Jesús con mucha claridad, un poco de levadura leuda la masa, y se pasa de la experiencia como forma de saber cuál es la verdad al hecho de que al final la verdad va a ser lo que a mí me apetezca. Y si la Biblia choca con eso, yo recorto la Biblia. Y si parece que en la Iglesia en la que yo estoy integrada no es aceptable lo que yo digo, me marcho de la Iglesia porque es irredimible. La Iglesia no asume mi visión de la diosa. Y en un momento determinado, cuando ya se ha negado totalmente lo que es la revelación de la Biblia y al mismo tiempo se desprecia, incluso se considera una liberación, el romper la comunión con la Iglesia a la que perteneces, lo que viene a continuación es que simplemente tomas aquello que más te agrada. Que puede variar, porque claro, lo que más te agrada varía según las distintas personas, tenemos experiencias diversas. Y en este caso, efectivamente, al final lo que más te agrada es un tipo de culto que ensalza a una divinidad femenina o a varias divinidades femeninas y que de pronto te lleva a una situación espiritual anterior a la aparición del cristianismo. Y por cierto, en la Biblia lo mismo aparece Diana de los Efesios o Artemisa de los Efesios, que aparecen otras diosas como las aseras contra las que clamaban los profetas, etcétera, etcétera. Con lo cual, al final no se produce un avance, curiosamente se produce un retroceso de más de 2000 años hacia los cultos de carácter femenino que aparecen, por ejemplo, en el paganismo que retrata la Biblia. Me voy a quedar aquí, pero les doy 5 minutos si quieren hacer alguna pregunta sobre esta exposición y luego vamos a tener 5 minutos de descanso y pasamos a la siguiente, antes de la tanda final de preguntas. ¿Alguna pregunta o están ustedes tan abrumados? Sí, dime, Misael. Bueno, las últimas declaraciones que yo he escuchado de algunas dirigentes feministas en Europa, estoy hablando de hace un par de meses, es que tenemos que buscar el exterminio de los varones. Literalmente. No quiero pensar la que se armaría si de pronto sale uno y dice que lo que tenemos que buscar es el exterminio de las mujeres, o sea, lo crucifican antes de llegar a la puerta de casa. Pero ya ha aparecido alguna de estas mujeres diciendo que la meta al final debería ser una sociedad sin varones, porque los varones, como todo el mundo sabe, no piensan nada más que la destrucción del género humano y deberíamos de pensar en una sociedad de ese tipo. La pregunta que inmediatamente se plantea es ¿y cómo piensan ustedes seguir existiendo como especie?
Pues porque siempre puede haber esperma congelado. No sé lo que esto puede durar en el tiempo y en el espacio, ¿no? No sé si nacían niños, a los niños les quitarían el esperma y después lo sacrificarían como lo sacrificaban a Moloch, o qué harían. Esto lo ignoro. Pero quiero decir, puestos a pensar lo peor, ya ha habido gente que tiene una visión de un genocidio masculino establecida claramente, lo enseña y lo proclama. Vamos a ver, yo creo que hay varias posibilidades. Una posibilidad es que efectivamente la naturaleza haga su papel y la mayoría de las mujeres se dé cuenta de que esto es un desatino. Y que efectivamente la mujer como el hombre no están creados para odiarse mutuamente, sino para complementarse. Y que el hombre y la mujer forman el género humano. Esto es tan natural que tener que explicarlo me da vergüenza. Pero desgraciadamente hemos llegado a una situación en la sociedad en que tienes que explicarlo, porque vivimos de manera cada vez más creciente en la guerra de sexos. Y la segunda y la tercera oleada del feminismo han sido la guerra de sexos absolutamente desatada. Si seguimos en esa situación, bueno, vamos a vivir verdaderamente momentos de locura colectiva, trágicos. Si desandamos esa situación, de pronto volveremos a recordar lo que dice con mucha claridad el Génesis, que es que Dios creó al género humano como varón y hembra. Y que efectivamente son complementarios, son la ayuda idónea y desde luego no han sido creados por Dios para que se estén enfrentando, sino para que vivan juntos. Todo esto, insisto, incluso gente que no tenía instrucción bíblica, simplemente por el impulso de la naturaleza lo ha visto con claridad durante milenios. Son las personas iluminadas de las últimas décadas los que han llegado a la conclusión de que esto no es así, que la naturaleza no existe y que todo deriva de un pacto social, que en algún momento en la noche de los tiempos decidió que las mujeres eran las que iban a parir. No sé cómo consiguieron llegar al pacto, ni cómo consiguieron hacerlo además, pero se supone que en algún momento en la noche de los tiempos esto sucedió. Esto, que de por sí es un disparate, es decir, uno diría, bueno, pero no podemos estar tan locos. Sí, lo estamos. Y cuando se entra en ciertas situaciones lo estamos. Tiene posiciones todavía más extremas. Hoy, por ejemplo, en mi editorial de hoy viernes, que está colgado ya en mi página web, lo dedico a un movimiento cuyo ideólogo extraordinario es un judío de Sudáfrica, pero que ha convencido a medio mundo o a gente de medio mundo, que es el movimiento antinatalista, que es el movimiento que pretende que la especie humana se extinga sobre la faz de la Tierra. Y entonces el movimiento antinatalista de entrada decide que no tiene hijos. Y la gente incluso se esteriliza para no tener hijos de manera irreversible. Y cuando tú le dices ¿qué pretende? ¿Que se extinga la especie humana? Dices sí. ¿Por qué? Porque es mala. Por ese argumento podríamos matar a todos los lobos y a eso vamos, pero en principio el argumento es ese. Y el libro de cabecera del movimiento antinatalista, que es de este autor judío surafricano, tiene una dedicatoria que es a mis padres a pesar de que me dieron la vida, que ya es toda una declaración de principios. Lo que podemos llegar a ver en nuestra sociedad, si renunciamos a nuestro papel de sal y luz, supera las novelas de ciencia ficción más siniestras que se puedan imaginar. Y no es que se me ocurra a mí, porque, en fin, como estoy lejos de mi casa me deprimo y veo oscuro el futuro, no. Yo soy muy frío a la hora de analizar las situaciones, porque si no las analizo con frialdad, me equivoco con más facilidad de la que lo hago habitualmente. Y efectivamente aquí hay una situación de guerra de sexos que va cada vez a peor. Les voy a dar un ejemplo de hace apenas 2 o 3 días. Como de pronto se ha organizado un movimiento en Estados Unidos que se llama Me Too, que como todas las cosas que surgen de Estados Unidos se replica como si fuera un virus en otras partes del mundo, y
de pronto, salvo alguna muestra de sensatez, como un grupo de francesas muy prestigiosas que firmaron un documento diciendo que las de Me Too estaban locas perdidas, y estaba la actriz Catherine Deneuve, y luego se sumó la actriz Brigitte Bardot, y había francesas de mucho prestigio además, diciendo que eso era un disparate y diciendo que no se podía perseguir así a los hombres y que tú no puedes confundir la galantería con el acoso y cosas de este tipo. Bueno, como realmente no sabes lo que va a suceder, y en algunos lugares ya existen las supuestas leyes contra la violencia de género que presuponen que los hombres son culpables, salvo que demuestren lo contrario, en Estados Unidos ya hay ejecutivos de grandes empresas que se niegan a viajar con una mujer. Entonces ya de pronto te llega el ejecutivo de Apple o de Google o lo que sea y dice, mire, si a mí me va a mandar a negociar con los japoneses un contrato, conmigo viene un hombre. No, pero es que queremos mandar a esta señora no me la manden. Porque si a esta señora se le cruzan los cables y quiere, por ejemplo, mi puesto, dice que subiendo en un ascensor yo me he propasado con ella y a mí me cae encima, como decimos en España, la del pulpo, que como todo el mundo sabe es un animal que se ablanda a martillazos. Entonces, no me mande con una mujer. Y esto te lo están haciendo ejecutivos de grandes empresas. No me mande usted con una mujer, pues me puede pasar cualquier cosa. A mí si me manda a algún sitio, me manda usted con otro señor. De modo que las consecuencias al final de lo que parece simple estupidez son terribles. Para terminar de arreglar, noticia de esta mañana. Aunque esté en Perú enseñando por las tardes, yo sigo leyendo la prensa mundial todos los días. Noticia de esta mañana. Una de las defensoras del Me Too y de la persecución de los varones que son culpables, salvo que se demuestre lo contrario, que es una congresista de California, acaba de ser acusada de acoso sexual por 2 hombres, que ya han contado cómo en un caso, en el curso de un meeting, se sentó al lado de uno y empezó a sobarle donde no debería sobarlo, y otro que era más joven que ella es bastante poco agraciada, también tengo que decirlo, no sé si esto necesariamente significa que se lanzaba sobre cualquier hombre más joven que se le ponía a mano, pero es así, y otro en un ascensor le hizo exactamente lo mismo y los 2 se la quitaron de encima. Entonces, claro, ahora que ha salido toda la historia del Me Too, pues empiezan a aparecer hombres que también son Me Too, porque se me echó encima un homosexual, o se me ha echado encima la congresista esta que tiene el descaro de hablar de que repudia el acoso sexual y ella es una acosadora. Entonces, vamos a ver, se está creando un caldo de cultivo social que es muy destructivo. O sea, si al final la sexualidad natural es un disparate, la familia es un infierno terrible del que hay que escaparse y que hay que destruir, e incluso las relaciones entre hombres y mujeres ya fuera de la familia, de la sexualidad natural, hay que aniquilarlas, es decir, aquí somos bandos enfrentados y por supuesto uno tiene que machacar al otro. Bueno, pues que cada uno se haga una idea de la sociedad a la que vamos a llegar. Porque esto tiene luego unas consecuencias dentro de la estabilidad social que son verdaderamente pavorosas. Por ejemplo, hace cosa de un trimestre se publicó en Estados Unidos un informe sobre el papel de los padres, del padre varón en la familia. Yo le dediqué una intervención en televisión, creo incluso que hice un editorial uno de los días del programa de radio sobre el tema. Y el informe decía, bueno, siempre hemos sido conscientes de que el papel de la madre es muy importante en la familia. ¿Qué pasa cuando en una familia finalmente se ha expulsado al padre, se ha prescindido del padre o tienes un padre maniatado porque la madre y los hijos se han puesto de acuerdo en no hacerle ningún caso? Pues tienes como 8 veces más posibilidades de que los hijos se suiciden, que si el padre es un padre que ejerce su autoridad. Tienes como unas 6 veces más posibilidades de que los hijos acaben alcohólicos o toxicómanos. Tienes como unas 5 veces más posibilidades de que acaben en prisión y sean delincuentes, etcétera, etcétera. De modo que si destruye usted el papel del padre varón en la familia, que la sociedad va a cosechar unos frutos tremendos.
y siga diciendo que el aborto es un derecho de la mujer y ser un feto va a ser un deporte de riesgo, porque efectivamente ya en algunas sociedades como aproximadamente 1/3 de los fetos son abortados, porque efectivamente es el ejercicio sagrado de un derecho de la mujer. De modo que, vamos a ver, la combinación de todos estos factores son los de una sociedad que se suicida. Y además se suicida de acuerdo a una agenda. Si la Iglesia es sal y luz, y efectivamente ilumina en medio de las tinieblas, la gente podrá ver que está en las tinieblas y dónde se cae. Si la Iglesia es sal, evitará, que es lo que significa el símbolo de la sal, que se corrompa y se pudra esa sociedad. Pero si no lo hace, la sociedad cada vez andará en unas tinieblas más oscuras y más negras. Y si no sale del salero, porque se está muy bien dentro del salero, que son las 4 paredes de la Iglesia, no va a vivir más tranquila. Porque cuando en una sociedad que se corrompe y se pudre de manera creciente, no hay una sal que impide ese proceso de corrupción y de putrefacción, la sal que no se emplea y ha perdido su sabor, se arroja al suelo y la gente la pisotea. Y yo he vivido esa experiencia en mi país de origen. Cuando en un momento determinado empezaron a aparecer las primeras leyes de ideología de género, y de manera escandalosamente mayoritaria, los evangélicos decidieron no mover un dedo, porque querían vivir tranquilos dentro de sus iglesias. Y ahora, más de 10 años después, cuando aparecen las leyes en las que si no te arrodillas ante la ideología de género puedes acabar en la cárcel, de pronto han empezado a asustarse. Pero es que aquello se veía venir hace 10 años, simplemente se cerraron los ojos para no verlo. Y muchas de las cosas en las que va discurriendo el feminismo ahora en la tercera ola y en lo que va a venir en la siguiente, se ve venir. Y si efectivamente la gente cierra los ojos, peor para ellos. Y por otro lado, para terminarlo de arreglar, el sujeto supuestamente beneficiado por el feminismo no es más feliz. Es decir, si los nazis hubieran conseguido exterminar a los judíos, seguramente se hubieran sentido felices de haber limpiado Europa de lo que consideraban que era una plaga. Si los comunistas hubieran conseguido acabar con el capitalismo, seguramente se hubieran sentido felices porque finalmente la historia había llegado a su final dichoso. Pero es que yo no conozco una feminista feliz. Es decir, alguna está muy contenta porque ha conseguido un cargo público no por mérito, sino porque es mujer y feminista. Otras están muy contentas porque son socias de una clínica abortista que produce muchos beneficios. Otras porque te han creado una asociación de violencia de género que recibe subsidios del Estado en España. Pero estoy por ver una mujer que sea feminista en este sentido y que sea feliz. Y sin embargo, conozco muchísimas mujeres a las que esta gente despreciaría como mujeres alienadas, estúpidas, no conscientes, etcétera, que han sido muy felices a lo largo de su vida haciendo lo que tenían que hacer. Y es así. Con lo cual, como elemento para sembrar la discordia social y la desgracia para empezar entre las mujeres, es ideal. Y una de las cosas que en los últimos tiempos que yo estuve en España me causaban más pesar y más dolor era encontrarme con amigas mías que eran feministas, pero ya habían llegado a una edad en la que determinadas decisiones eran equivocadas y no podían dar marcha atrás. Y entonces de pronto te llegaba una amiga toda la vida anti-hombre, anti-familia, anti-hijos, etcétera, y se te echaba a llorar diciendo que ya se le había pasado la edad de casarse. Y entonces le dices, pero bueno, si tú no quisiste nunca casarte. No, pero se me ha pasado la edad, estoy sola. Bien. Y la que te llegaba y te decía, yo ya no voy a poder tener hijos. Y alguna enloquecía intentando tener hijos como pudiera. Es decir, una de mis amigas, que era una política importante, después de estar en toda la batalla, de pronto un día se dio cuenta de que quería tener hijos, porque la maternidad es absolutamente natural en una mujer. Es muy excepcional que no sea así.
Entonces, después de que había tenido cargos importantes, se da cuenta de que quiere tener niños, pero ya no estaba en una edad en la que sea fácil quedarte embarazada. No es igual quedarte embarazada con 18 años o con 25 que con 40 o 45. Entonces empezó a someterse a terapias para quedar embarazada, que eran muy costosas, y al cabo de 2 años y pico tuvo que renunciar porque ni con eso conseguían que se quedara embarazada. Entonces ahora, a medida que pasan los años, está sola, no tiene el hijo que de pronto decidió que quería tener, como la mayoría de las mujeres que quieren ser madres en algún momento de su vida, la inmensa mayoría, y ha perdido su vida haciendo el tonto, voceando una serie de consignas, que en fin, sigue voceándolas porque tiene que seguir viviendo de la política, pero tengo muchas dudas de que siga creyendo en ellas. Estoy contando un par de casos, podría contar docenas. De modo que al final el impacto de ir en contra de la naturaleza e ir en contra de la enseñanza de Dios en la palabra nunca es un impacto neutro. Siempre tiene un coste verdaderamente pavoroso. Y si la sociedad de pronto se deja lavar el cerebro para pensar que lo que va a ser su desgracia y su destrucción es una bendición, la misión del pueblo de Dios es ser la sal y la luz del mundo. Tienen ustedes 5 minutos de descanso porque volvemos para hablar de otros temas y recuerden que luego tendremos una sesión especial de preguntas.